Bueno, entonces sí vamos a entrar en esta predicación de hoy que le he llamado básicamente la gracia de Dios. Recuerdo que llevamos ya, con esta es la cuarta semana que estamos hablando de los atributos de Dios, características de Dios que nos llevan a enamorarnos de Él, que nos llevan a fijarnos en cómo es Dios y poder alabarle porque Él es especial. Y no solo poder alabarle, sino que podamos reflejar lo que Dios es a través de nuestras vidas. Que cuando la gente te vea a ti, en tu casa, quizá eres el único cristiano, como me ocurrió a mí durante toda mi juventud, era el único cristiano en mi casa y me tocó mantenerme muy firme y orar y esperar que mi familia pudiera ver en mí a Dios. Porque no era casualidad que yo fuera el primero en convertirme al Señor en mi familia. Eso estaba en los planes de Dios. Y no era casualidad porque de alguna o de otra manera Dios quería que a través de mi vida Dios pudiera alumbrar a mi familia. Por eso quizá tú eres el único en tu trabajo, quizá eres el único en tu clase, en el instituto, en la universidad, quizá eres el único de tu familia que eres cristiano, pero eso no es casualidad. Tú estás puesto allí para que, conociendo los atributos de Dios, vivas de rodillas delante de Dios, vivas alabando a Dios porque ves esos atributos. Y no solo los ves y le alabas, sino que los vas a empezar a reflejar. Y la gente que esté cerca de ti, en más de una ocasión, van a decir, yo quiero lo que tú tienes. Tú tienes algo especial. ¿Os ha pasado alguna vez? Que gente no creyente y que no quiere saber nada de Dios, pero ve algo en ti. Y dice, uy, es que yo veo tu matrimonio, yo veo tu vida. Yo veo cómo eres, tú tienes algo que no sé qué es. Bueno, ahí vas a poder testificar, ahí vas a poder abrir tu corazón con ellos y decirles, bueno, pues es que lo que estás viendo no es otra cosa, sino que el reflejo de la gloria de Dios en mi vida. Eso es lo que tú estás viendo. Yo no tengo valor por mí mismo. El valor que yo tengo es que siendo un vaso de barro, Dios me ha llenado con su gloria. Dios está en mí. Y lo que tú estás viendo es algo de Dios en mí. Y ahí le vas a poder compartir para que esa persona llegue a los pies de Cristo. Entonces vamos a hablar de la gracia de Dios. El último versículo de la Biblia, cuando tú abres la Biblia por el último libro, Apocalipsis, vas al último capítulo, capítulo 22, vas al último versículo, versículo 21, y la Biblia termina con las palabras, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. No sé si alguna vez te has preguntado por qué la Biblia termina con ese versículo, con esa petición del apóstol Juan para todos nosotros, para todos los que somos parte de la iglesia del Señor. Él dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Porque, mira, ciertamente vivimos en el tiempo donde la gracia tiene que reinar en nuestras vidas. Ahora, definir la gracia no es fácil. Definir la gracia no es sencillo. Hacer una definición en una sola frase de qué es la gracia no es fácil. Yo he utilizado 4 frases para darte una primera definición de qué es la gracia de Dios. La gracia de Dios es un favor inmerecido, en primer lugar. La gracia de Dios es un favor que tú no mereces. Es algo que Dios te da y que tú no lo mereces. La gracia también es un don de Dios para que le glorifiques. A veces asociamos la gracia solamente con la salvación, pero Dios da mucha gracia y de diferente manera para que tú le puedas glorificar. Si tú tienes un don, y estoy seguro que toda persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús tiene al menos un don, y no estoy convencido porque me guste autoconvencerme, sino porque lo dice la palabra de Dios, ese don que tú tienes o esos dones que tú tienes son una
gracia de Dios para que tú le puedas glorificar. Es algo que Dios está poniendo en ti, es un regalo para que tú le puedas glorificar. En tercer lugar, gracia es una oportunidad, una puerta abierta para que veas el poder de Dios sobre tu vida. Pablo decía, por ejemplo, hablaba de las iglesias de Acaya y de Macedonia que estaban preparando una ofrenda para enviarlas a los santos que estaban en Jerusalén. De alguna manera, todas esas iglesias de Corintio, de Éfeso, que no eran judíos, que eran del mundo de los gentiles, se sentían querían ser agradecidos y enviar una ofrenda a los santos de Jerusalén, que eran todos judíos, porque como Pablo mismo nos enseña, algunas ramas del olivo verdadero, del olivo bueno, fueron desgajadas para que tú y yo, gentiles, no judíos, fuéramos injertados contra la naturaleza en ese plan de salvación de Dios, en ese pueblo de Dios. Y a esa ofrenda que estaban haciendo las iglesias, Pablo le llama gracia. Esta gracia que Dios os ha dado. Por eso, cuando tú te encuentres ante una situación, de esas situaciones que tú dices, oye, ¿por qué esta persona viene y me pide ayuda a mí? Pero ¿por qué no ha ido al de al lado? Que me cae a mí este marrón. Ahora tengo que ayudar yo a esta persona que me está pidiendo ayuda. Este que me está pidiendo dinero. Este que me está pidiendo que le ayude con una cosa del trabajo. Este que me pide con una cosa de la universidad. Bueno, en vez de quejarte, piensa que muy probablemente es una gracia de Dios que se te está presentando para que puedas ver el poder de Dios en tu vida. Recuerda, es una oportunidad de Dios, una puerta abierta para que puedas ver el poder de Dios en tu vida. Y también lo he definido como una manifestación de Dios. La gracia es una manifestación de alguna de las virtudes de Dios para tu beneficio. Es decir, que Dios viene y te envuelve de alguna manera con alguno de sus virtudes, atributos, para que tú puedas salir adelante. En cierta ocasión el apóstol Pablo, y todos recordamos, él dice, he orado 3 veces a Dios para que me quite este aguijón que tengo en la carne. También le llama un mensajero de Satanás que me abofetea. En otra de sus cartas él dice a sus discípulos, dice, yo sé que vosotros mismos os quitaríais vuestros ojos para dármelos a mí. Y entendemos que Pablo tenía algún tipo de problema en los ojos, algún tipo de enfermedad que lo hacía débil, que lo hacía sufrir, que lo incapacitaba en ciertos momentos. Y dice Pablo en la segunda carta a los Corintios que él había orado 3 veces a Dios. ¿Recordáis ese pasaje? Y Dios le había contestado, no te voy a sanar. Escucha esto, Dios le había dicho, no te voy a sanar ese problema que tú tienes y que te hace débil, porque te tiene que bastar mi gracia día tras día. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que Pablo se despertaba, y yo me puedo imaginar que Pablo se despertaba y quizás su visión estaba mal por un tiempo, o quizá le dolían los ojos, o quizá tenía legañas y ardor de ojos. Yo no sé qué le pasaba en los ojos, quizá la luz le molestaba, no sé, algo tenía. Él no nos describe exactamente qué es, pero muy, muy probablemente era un problema que le afectaba la visión en los ojos. Y cada día que él se despertaba, él tenía que decir, bueno, Dios, yo tengo una misión que tú me has encomendado, tengo que llegar hasta Roma a predicar a gentiles y a reyes, Señor, y yo tengo que coger un barco y tengo que montarme en un burro y tengo que ir de aquí para allá. Y Señor, necesito tu gracia para pasar este día. Necesito tu gracia para llevar adelante la misión que tú me has encomendado. Sería más fácil que tú me sanes los ojos, pero Dios le dijo, no. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, cada día la gente va a ver que un imposible es hecho por el poder de Dios a través de tu vida, a pesar de tus limitaciones físicas. Qué sorprendente, ¿no? ¿Cómo piensa Dios? Por eso
Si alguna vez piensas, uy, es que Dios no me ha contestado mis oraciones como yo quería, como parece más sensato y más lógico que Dios lo hiciera, que Dios me sanara esta enfermedad, que Dios me diera este trabajo que necesito, que me cambiaran el horario, qué sé yo. A veces estamos pensando correctamente en el sentido de que queremos hacer algo para Dios y pensamos que las mejores condiciones serían que Dios hiciera algo extraordinario en mí para yo quedar en mejores condiciones. Pero mira, Dios no le sanó la tartamudez a Moisés. Cuando Dios le llama a Moisés y Moisés dice, pero ¿cómo voy a ir yo a hablar delante de Faraón si yo no hablo bien? Y Dios no le dijo, tranquilo, que yo te voy a sanar. Le dijo, no, tú ve, que yo voy a hablar a través de ti. Dios no le sanó, ¿verdad? Dios tampoco quitó la enfermedad de los ojos de Pablo, porque Dios quería que de manera constante y no solo puntual, ellos pudieran estar viendo la gracia de Dios, el favor de Dios, el don de Dios. Estoy seguro que cada día en la vida de Pablo era un milagro. Cada día que él estaba cumpliendo la gran comisión, teniendo esa debilidad en su cuerpo, era un milagro. Ahora, si Dios le hubiera sanado la vista de una vez, ¿qué hubiera pasado? No sabemos, pero a lo mejor Pablo, con el pasar del tiempo, se hubiera olvidado que un día tuvo un problema muy gordo y Dios lo sanó. ¿O no nos ha pasado eso a muchos de nosotros? Que hemos tenido un problema grueso y de repente hemos clamado a Dios, hemos pedido el favor de Dios. Señor, ayúdame con estos papeles. Señor, necesito un contrato. Señor, necesito esto, necesito lo otro. Señor, quiero tener hijos y no puedo. Y resulta que Dios obró y muchos se olvidaron de Dios. Y muchos se olvidaron de lo mal que estaban en un momento dado o afligidos que estaban en un momento dado. Por eso no podemos dejar de ser agradecidos. Y a veces Dios nos va a mantener en una debilidad para todos los días mostrarnos que Él está cerca y que Él nos sigue dando gracia. Ahora, si nos dieran a escoger, seguramente le diríamos, no, Señor, hazme ya el milagro hoy y ya la gracia, pues, que sea de otra manera, ¿verdad? Pero no, resulta que Dios a veces hace las cosas diferente a como nosotros pensamos. Entonces, la próxima vez que tú digas, ¿hasta cuándo Dios me va a tener así? ¿Hasta cuándo Dios me va a tener así? Yo te invito a que hagas la pregunta de otra manera. Que ayude más a tu fe. En vez de cuestionar a Dios, ¿hasta cuándo me vas a tener así, Señor? ¿Hasta cuándo yo tengo que estar sin papeles y pasa el tiempo y no me salen? ¿Hasta cuándo voy a estar soltero, soltera y no consigo al príncipe azul? No lo consigues porque no existe, pero valga el paréntesis. Y estoy en esta situación. Más bien, haz la pregunta al revés. Señor, ¿hasta cuándo vas a seguir derramando tu gracia día tras día? ¿Hasta cuándo, Señor? Porque Dios es bueno. Porque Dios todo el tiempo va a cuidar de ti. Todo el tiempo te va a proveer. Yo miro atrás y cuando nosotros tuvimos a los 3 niños, algunas personas de nuestras familias decían, ay, madre mía, pero ahora con 3. ¿Y de qué van a comer? Y cuando entramos a tiempo completo como pastores en la iglesia y dejamos nuestros trabajos fuera de la iglesia, buenos trabajos, con buenos sueldos, la familia decía, ¿y de qué van a comer tus hijos? Y ahora yo miro atrás, desde el año 2001, 21 años sirviendo a Dios a tiempo completo, y digo, Señor, ¿cómo lo has hecho? Toda la vida hemos tenido para todo lo que se ha necesitado. Ahora, mi carne hubiera preferido, año 2001, dejo los trabajos, bueno, Señor, tengo aquí 1 millón de euros en el banco, vale, te voy a servir porque sé que tengo comida para rato, ¿verdad? Pero no era el caso, no era el caso. Entonces, en el año 2001 tuvimos que creerle a Dios
¿qué íbamos a tener? Nuestras familias decían, pero es que la universidad es cara, es que la ortodoncia, es que esto, es que aquello. Pero yo miro para atrás y digo, Señor, tu gracia ha sido mejor de esta manera, porque yo nunca me puedo olvidar que todos los días he abierto mi nevera y había comida. Quizá no había lo que yo anhelaba comerme, un solomillo de buey argentino. Quizá no había eso, quizá había pollo del Mercadona. Pero es que Dios nunca se comprometió a darme buey argentino. Dios se comprometió a que yo tuviera mi sustento. Y Dios ha sido, y su gracia todos los días, y todos los días, y todos los días. Y cada vez que ha venido una necesidad, digamos, extra, la gracia de Dios ha estado ahí. La gracia de Dios ha estado ahí. Por eso tenemos que aprender a valorar la gracia de Dios. Y si tú estás aquí, a lo mejor dices, no, pero mis condiciones en este momento son difíciles. A lo mejor no tengo un piso para vivir, a lo mejor me faltan X cosas, pero yo te invito a que mires cómo la fidelidad de Dios, la gracia de Dios te ha sostenido todos estos días. Porque si estás aquí es porque estás vivo. Ni te has muerto de hambre, ni te has muerto de COVID, ni te has muerto de no sé qué. Estás aquí, estás vivo. Estás respirando, tienes la oportunidad de alabar a Dios. Esa es la gracia de Dios sobre tu vida. No lo olvides nunca, por favor. Porque si lo olvidas no vas a poder alabarle. Pero si lo conoces como un Dios de gracia, le vas a poder alabar todos los días. Y le vas a poder reflejar. Algunos confunden gracia con misericordia. Entonces hemos dicho... La primera definición de gracia es que gracia es un favor que Dios me da, me hace, me otorga y que yo no merecía. Gracia es un favor que Dios me da y que yo no merezco. Por ejemplo, la salvación. La salvación Dios me la regala. Algunos dicen, ¿cómo puedo alcanzar, ganar la salvación? No, tú no la ganas. Si tú quieres ganar la salvación, te vas a ir al infierno. Ningún hombre puede ganarse la salvación, porque no hay ninguno bueno, porque no hay ninguno que cumpla con todas las leyes de Dios. Ahora, la misericordia es un castigo que yo merezco y que por misericordia no se me aplica. Es como tener una multa y que de repente el ayuntamiento te la anula. Y tú dices, uy, qué guay, me ha tocado la lotería, ¿no? Es como cuando el gobierno hace una amnistía, un indulto. Indultamos a esta persona. Merecía la cárcel, merecía el castigo, hizo algo malo y por eso lo merecía, pero le indultamos. Bueno, eso sería misericordia. Hoy en día el indulto político pues no tiene ningún matiz de misericordia, sino es puro interés político, ¿no? Pero en el fondo podríamos decir, por la misericordia de Dios, yo no recibo el castigo del infierno, que lo merecía, y sin embargo recibo la salvación y la vida eterna que no la merecía. Entonces, gracia y misericordia son parecidas, pero son distintas. ¿De acuerdo? Entonces, recuperando la primera aplicación de la gracia es para salvación. Vamos a leer 4 versículos rápidamente. Juan 1:17 dice así, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tito 2:11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, ¿eso quiere decir que todos los hombres son salvos? No. La gracia de Dios es que Cristo murió por todos. Es decir, Dios le da gracia a todos, a toda la humanidad, a todos, en todos los rincones de la tierra. Cristo murió por todos, pero no todos se salvan porque dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, y dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un
regalo de Dios. Cristo muere por todos y esa es una gracia que Dios le da a todo el ser humano, en cualquier latitud, sea budista, sea musulmán, sea ateo, sea cienciología, sea ignorante, sea culto, rico, pobre, da igual. Cristo muere por todos, pero solo por medio de la fe se puede aplicar esa gracia a mi vida. Solo los que tienen fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz reciben materialmente, literalmente, esa gracia. Entonces nadie puede ser salvo si no es por gracia. Nadie. El que pretenda buscar una manera para tener salvación por fuera de la gracia que Jesucristo ofrece, lo que está haciendo es anular la gracia en su propia vida. Y por lo tanto se va a condenar. La gracia entonces se aplica en primer lugar para salvación. Si alguien aquí, o que nos esté escuchando en casa, no está seguro de su salvación, lo que yo le diría es que tiene que entender que no puede ganarse la salvación. No tiene que esforzarse para asegurarse la salvación de su vida. No tiene por qué demostrarle a Dios que merece la salvación. ¿Sabes por qué? Porque no la merecemos. Ninguno de nosotros la merecemos. Todos nosotros merecemos el castigo de Dios. Todos, absolutamente todos. Todos hemos infringido algún aspecto de la ley de Dios. Todos. Si no todos, si no algún aspecto de la ley de Dios, quizá hemos infringido todos los aspectos de la ley de Dios. Pero solo con uno sería suficiente para merecer el castigo de Dios. ¿Sabes que Dios no es como las personas? Dios es santo, 100% santo. Con Dios no puede habitar el pecado. Con Dios no puede habitar una mentira. Con Dios no puede habitar un adulterio, una canita al aire. Con Dios no puede habitar 10 minutos de pornografía. Con Dios no puede habitar tener rencor en el corazón contra otra persona. Con Dios no puede habitar las tinieblas. Por eso tú y yo, todos sin excepción ninguna, desde el Papa de Roma hasta el niño recién nacido, nacemos con naturaleza pecaminosa, nacemos con el estigma del pecado. Por un hombre, Adán, entró el pecado en el mundo. No hay ninguno que merezca salvación, ninguno. Solamente la puedes recibir de forma gratuita, aceptando que Jesucristo murió por tu culpa, por tus pecados. Que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, no era para que siglos después Leonardo da Vinci pintara un cuadro. No era para eso. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, no era para que las personas hicieran crucifijos y los colgaran en las paredes de su habitación. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, estaba ofreciéndote la posibilidad de que tú no pagues con el infierno por tus pecados, sino que se los imputen a Él. Si tú tienes fe para recibir esa gracia, entonces ya está, ya eres salvo. Si tú tienes fe, tú vas a confesar tus pecados a Dios y le vas a decir: sí, Señor, yo he mentido, yo he adulterado, yo he fornicado, yo tengo envidia, yo tengo amor al dinero, yo guardo rencor contra tales personas, yo he hablado mal de otras personas, yo he murmurado, he chismeado. Ah, pero eso también, sí, claro, si es que Dios es 100% santo. ¿Tú crees que en el cielo puede entrar un mentiroso? Si Jesús lo dice muy claramente, ni los mentirosos, ni los avaros, ni los fornicarios, ni los adúlteros pueden heredar el reino de los cielos. ¿Cómo vamos a pretender nosotros, si no hemos sido lavados por la sangre de Jesús, cómo vamos a pretender entrar al cielo? La gracia entonces viene en primera instancia para que tú seas salvo,
para que tú recibas salvación. Don de Dios, favor de Dios que no mereces, pero que Dios te lo ofrece. Y el ser humano es tan orgulloso que muchas veces dice, sí, yo quiero ir al cielo, pero yo me voy a procurar mi entrada en el cielo. Yo voy a hacer tal y tal cosa para ganarme la entrada en el cielo. Y hay gente, y lo sabéis, hay gente que dice, voy a caminar de rodillas hasta no sé qué santuario. Voy a infligirme algún tipo de flagelo para demostrarle a Dios que yo merezco el cielo. Y con eso lo que están haciendo es decirle, ¿sabes qué, Dios? El regalo de tu Hijo Jesucristo no lo quiero, lo rechazo. ¿Y Jesús qué dijo? El que me rechaza a mí, rechaza al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Yo soy el camino, el camino, no uno de los posibles caminos, no, el único camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Después de la salvación, la gracia entonces se va a aplicar a todas las áreas de nuestra vida. Y esto me parece un regalazo de Dios. Si la salvación es un regalazo, pero la salvación la vamos a disfrutar en el momento que nos morimos. Ya la puedo estar disfrutando en el sentido de que sé que si me muero hoy, soy salvo. La puedo disfrutar teniendo esa seguridad. Nadie me va a mover, nadie me va a hacer dudar si soy salvo o no. ¿Por qué? Pues porque he recibido el regalo de Dios. Nadie me puede quitar lo que yo no me he ganado, sino que Dios me lo ha regalado. El que va a defender ese regalo es Dios, no soy yo. Pero para el día a día, la gracia de Dios se va a manifestar y quiere manifestarse en todas las áreas de nuestra vida, de nuestra alma, mente, cuerpo, etcétera, etcétera. Dice primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bueno, aquí encontramos una variedad de dones que Dios derrama sobre sus hijos para que los usemos ministrando a los demás, y esto está acotado a la iglesia. ¿Sí? Los dones son para ser ejercitados dentro de la iglesia. Por eso, si tú tienes un don, si tú eres bueno en algo, que le podríamos llamar talento, y tú no lo usas para la gloria de Dios, quiero que sepas que estás desperdiciando ese talento. Quizá lo estás usando para ganar dinero, quizá lo estás usando para otros fines, pero si no lo estás usando para la gloria de Dios, estás perdiendo el tiempo. Estás fuera totalmente del propósito de Dios. No has entendido la gracia todavía. Y aquí nos habla, primera de Pedro 4:10, que la gracia de Dios es multiforme. Es decir, se va a manifestar en nosotros de muy variadas maneras, no solo de una. Y es que a veces queremos como que Dios me dé lo mismo que le dio al otro. No, tranquilo, si es que Dios tiene un abanico infinito de formas de manifestar su gracia para contigo. Dice Hebreos 4:16, me encanta, si puedes subrayarlo, subráyalo. Acerquémonos, pues, confiadamente. Puedes ir subrayando, acércate. Puedes ir subrayando, con confianza, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro, ¿qué querrá decir esa expresión? Que parece puesta ahí por un abogado, ¿verdad? El oportuno socorro. Bueno, el oportuno socorro es lo que tú necesitas en cada paso de tu vida, lo que tú necesitas en cada estación de tu vida, lo que tú necesitas en cada área de tu vida. Tú necesitas la gracia que se amolda, que es hecha a tu medida para la situación que tú estás viviendo.
Tengo un problema en el matrimonio. Bueno, necesitas el oportuno socorro para tu matrimonio. Tengo un problema en el trabajo, mi jefe, hay presiones. Tú necesitas la gracia adecuada para esa situación. Tengo un problema, tengo un juicio, tengo algo. Tú necesitas la gracia de Dios para esa situación. Y Dios dice que la vas a encontrar acercándote a su trono. Ahora, yo no sé si a ti te da pereza orar por la mañana. A mí me da pereza. Sí, lo reconozco. Yo no me levanto por la mañana, suena el despertador y no me levanto como, ¡oh, tengo ganas de orar! Me voy a poner a orar. No. Yo me despierto por la mañana y 10 minutitos más, Señor. 5. Natalia, si me duermo me despiertas. ¿Sí? Me levanto y necesito un café para empezar el día. Porque estoy dormido. Porque mi carne quiere dormir más. Mi carne quiere desayunar antes de ponerme a orar. Pero cuando yo leo esto, me dan ganas de orar. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Eso es lo que tú tienes que hacer cada mañana. Antes de salir corriendo a buscar tus soluciones ingeniosas, seguramente tramposas, tus soluciones que te van a causar más problemas que soluciones. Porque ya sabéis cómo dice el refrán, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, no, que tengo un problema, yo lo resuelvo aquí, así, allá, yo hago y deshago y de momento parece que lo has solucionado y un poquito después, viene el lío. Viene el lío. Ahí te cae la multa, te cae el juez, te cae la familia, te cae quien sea y lo que tú pensabas que era una solución, uy, qué listo soy, de repente se ha vuelto un problema XXL. Entonces, antes de salir corriendo cada día a resolver, más bien acércate al trono de la gracia. Señor, necesito que me socorras, necesito que me ayudes. Tengo un imposible. Yo tengo ideas para solucionarlo, pero no me quiero atrever a dar un paso. Señor, yo prefiero tu gracia. ¿Cómo lo hago? Señor, ayúdame. Necesito tu gracia en esta situación. Señor, necesito tu gracia para la relación con mi hijo, que no nos entendemos. Necesito tu gracia para esta entrevista de trabajo. Necesito tu gracia para encontrar el piso. Mira, llevamos como 2 meses, ¿no, Natalia? O 1 mes y medio en Valencia, tratando de encontrar un piso de alquiler para Pipe y Mercedes que se han ido allí a pastorear la iglesia. Bueno, se han ido no, viajan todos los fines de semana y tienen que volver porque no sale un piso. Y entonces podríamos hacer cosas a nuestra manera, pero no, seguimos humillándonos, seguimos esperando en la gracia de Dios. Mira, yo he aprendido que cuando yo dejo de hacer las cosas, es cuando Dios empieza a hacer sus cosas. Cuando yo suelto el control, cuando yo suelto el mando de la tele, es cuando Dios elige la película. Pero si yo tengo el mando de la tele, Dios no interviene. ¿Me estás entendiendo? Dios siempre está haciendo algo, aun cuando parece que no se le oye por ninguna parte. Que tú oras y dices, Dios no me responde, Señor, he llorado, he clamado, tú sabes que lo necesito y todavía no llega la respuesta. Yo he aprendido que aún en esos momentos donde todo el mundo está quieto, Dios está haciendo algo. Lo que pasa es que a veces a Dios no le da la gana decirnos lo que está haciendo, porque no tiene que darnos explicaciones. Es que Él es Dios y yo soy su creación. ¿Cómo voy a discutir yo el vaso de barro, el plato de barro, el botijo de barro con el alfarero? ¿Le va a decir el barro al alfarero lo que tiene que hacer? No, ¿verdad? Pero sí sé que Dios siempre está haciendo algo, aún incluso cuando las cosas parecen que juegan en nuestra contra. Leía una historia, o recordaba una historia que leí hace tiempo, de un rey de una tribu en África y tenía un servidor, un escudero a su lado. Entonces un día salieron a cazar
fueron a cazar tigres y leones. Y entonces en una de esas aparece un león. Y el escudero dice, mi rey, aquí el arco. Pero no se preparó a tiempo y el león se abalanzó a morder al rey. Y el escudero lo defendió y pudo matar al león. Pero el león le había arrancado el dedo pulgar de la mano. Y entonces el rey se enfadó mucho. El rey se enfadó mucho con su escudero. Le dijo, mira, por tu culpa he perdido un dedo porque no estuviste atento. Y ahora me falta el pulgar y yo un rey aquí con un dedo menos. La gente se va a burlar. Y el escudero le decía, no, mi rey, tranquilo. Dios está en el control. Dios sabe por qué ha permitido que pase esto. Bueno, pasó el tiempo y un día el rey se fue solo a cazar. No quiso llevar al escudero. Cuando salió a cazar y estaban, a ver, ¿dónde está? Lo atraparon una tribu enemiga. Y esa tribu eran caníbales. Y se lo iban a comer. Nos vamos a comer al rey. Y ya lo iban a preparar para ponerlo en la hoguera y que se tostara bien allí. Cuando uno dice, un momento, no, he visto que le falta un dedo, le falta el pulgar. Esto es algo raro, o es un hijo de los dioses o es algo raro. No nos lo podemos comer. Y lo soltaron. Entonces él volvió a su pueblo y le dijo al escudero, ¿sabes qué? Tenía razón. Por algo Dios permitió que aquel día me quitara el león, el dedo. Porque hoy me ha servido para librarme de la muerte. ¿Te imaginas? Y a veces nosotros perdemos un dedo. Y, Dios, tú no me oyes, tú no me respaldas, tú no me atiendes, yo que soy tu hijo, yo que sirvo en la iglesia, yo que doy los diezmos, yo que oro, yo que ayuno y he perdido el dedo. Y Dios calladito y no te va a decir por qué lo perdiste. Y pareciera que como hemos perdido un dedo somos malos cristianos, no oramos bien, como hemos tenido una pérdida, pareciera que no lo estamos haciendo bien en la vida cristiana. Amigo, pero Dios está en su jugada maestra. Dios está haciendo algo aunque tú no lo veas y aunque Él no te tenga por qué dar explicaciones. Nos encantaría que nos las diera, pero lo cierto es que la mayoría de las veces Dios no nos da las explicaciones. Acércate al trono de la gracia. Cuando no entiendas lo que está pasando, Señor, ¿y cómo salgo de esta situación? Acércate al trono de la gracia. Busca en el trono de Dios. Y espera en la gracia de Dios. Dice 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Algunos dicen, tengo un examen, voy a estudiar como el más inteligente, voy a meterle todas las horas, y confían en sí mismos, en sus estudios. Y yo te digo, estudia, pero el día que vayas al examen, esa mañana, dile, Señor, dame tu gracia. Y a lo mejor la gracia va a consistir en que tú estás tranquilo y tu mente puede recordar todo lo que has memorizado esa semana. A lo mejor la gracia consiste, como alguna vez nos ha pasado, ¿verdad? Que entran 4 temas y me estudio 2 y preguntan esos 2. Pero el que no tiene gracia, le preguntan los otros 2 y saca un 0. No sé, Dios se inventa la gracia para todo, para el examen, para conseguir el esposito, la esposita, para servir a Dios, para levantar una familia, para una entrevista de trabajo. La gracia de Dios. Muy bien. La gratitud tiene que ser la gratitud es una respuesta visible en una persona que ha recibido la gracia de Dios. Una persona que es consciente y que tiene muy clara la gracia de Dios sobre su vida, va a ser una persona agradecida. En Lucas 7:36
al 50 se nos narra un encuentro de una persona con Jesús. Mira, y no todo el mundo que se encuentra con Jesús es salvo. Quiero que sepas esto. No todo el mundo que se encuentra con Jesús es salvo. No basta solo con encontrarse con Jesús. Hay que humillarse delante de Jesús. Hay que darle honra. Hay que reconocerlo. Hay que invocar. Hay que confesar. Hay que proclamarlo rey. Y entonces dice que aquí uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, allí podríamos poner una cantidad de adjetivos para hacer esto un poco más trágico. Pecador, pues todos entendemos que un pecador es alguien que infringe la ley, pero muy probablemente esta mujer era adúltera. Yo he pensado, digo, Señor, ¿sería esta la mujer que fue pillada infraganti en adulterio y a la que Jesús le dijo, vete y no peques más? Yo no te acuso. Yo he pensado, digo, ¿sería esta mujer? Bueno, el caso es que una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Para que tú entiendas esta imagen, en aquella época la gente no se sentaba en sillas, la gente tenía unas mesas bajitas, había unos cojines y entonces el invitado llegaba, se recostaba con un brazo, las piernas para atrás y con esta mano comía. Entonces la mujer está detrás de Jesús y con las lágrimas y con el frasco de perfume de alabastro está limpiando los pies de Jesús, con sus propios cabellos los está ungiendo con el perfume y está besando los pies de Jesús. Es un cuadro de una rendición completa. Esto pasó de verdad, esto no es una parábola, esto fue algo real que ocurrió. Dice que en el versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. Aquí vemos algo muy interesante y es que Dios no se fija simplemente en tus palabras. Porque este fariseo había invitado a Jesús a comer en su casa. Cualquiera podría decir, wow, qué interesante, invitó a Jesús a comer a su casa. Pero nos vamos a dar cuenta que el corazón de este hombre, que es lo que Dios ve, el corazón, Dios oye tu corazón, Dios ve tu corazón, Dios sabe las intenciones que tú tienes. Hay gente que puede estar aquí sentada y ha alabado a Dios esta mañana con sus labios, pero su corazón no ha adorado a Dios. Y eso es trágico. Y eso es trágico. Porque si tú no lo haces de corazón, a Dios no le sirve. Si Dios ve que en tu corazón hay ingratitud, hay queja, hay murmuración, y este hombre en su corazón estaba murmurando contra Jesús. Si este hombre fuera verdaderamente un hombre de Dios, sabría qué clase de mujer le está tocando y no se dejaría tocar. Él está diciendo, este es un don nadie, este no tiene nada de Dios. Este le falta discernimiento, le faltan luces. Estaba murmurando en su corazón. Por eso yo he aprendido que no todo el que se acerca a mí con palabras bonitas, tristemente, me está diciendo la verdad. Y tú deberías aprender lo mismo. No todo el que se acerca a ti con palabras bonitas te está diciendo la verdad. Ahora, yo no puedo ver el corazón de la gente. Es imposible, ya quisiera yo, pero no es una facultad dada a los hombres. Salvo en momentos especiales que Dios puede ungir con discernimiento de espíritus. Eso lo ve Dios. Dios sí ve el corazón. Por eso la Biblia nos exhorta, probad los espíritus, probad a los obreros, probad a los que se dicen profetas, probad a los que dicen que tienen algo de Dios. ¿Y cómo los vamos a probar? Pues bueno, mira, el tiempo es una buena manera de probar a la gente.
porque con el paso del tiempo muchas veces se descubre que el tal amigo no era sino un traidor, que el tal obrero no era sino un falso obrero, que el tal oveja era un lobo metido en un pijama de oveja. No era. Bueno, que la gracia de Dios nos ayude a descubrir quiénes son los falsos obreros o los falsos hermanos, que dice Pablo que entrarán encubiertamente en la iglesia para destruir al rebaño. Entonces no nos podemos extrañar que de vez en cuando se descubre un falso hermano, alguien con malas intenciones dentro de la iglesia. No nos podemos extrañar de eso. Si es que Satanás es astuto y va a querer destruir la iglesia, porque la iglesia es la que tiene que ser en este momento luz al mundo, reflejando a Dios. Y si el diablo consigue destruir una iglesia, pues es una batallita que ha ganado. No va a ganar la guerra jamás, pero habrá ganado una batalla. Por eso yo no entiendo, no puedo entender que haya gente que se digan cristianos y que critiquen a otras iglesias. No lo puedo entender. Creo que el que se dice cristiano y critica a otras iglesias, a otros pastores, creo que está evidenciando algo que tenía guardado y que en un momento dado Dios permite que vomite para que todos sepan que ahí hay algo raro. Bueno, Jesús, que sí sabe lo que hay en el corazón, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte, porque Jesús sí sabía lo que estaba murmurando el corazón del fariseo. Una cosa tengo que decirte. Mira qué interesante esto. Y le dice: di maestro. No le dice di profeta o hijo de Dios, no, di maestro. Ya como que lo va. Un acreedor tenía dos deudores. O sea, aquí hay una persona y estos dos de aquí le deben dinero a este. Dice, el uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Y no teniendo ninguno de los dos con qué pagar, les perdonó a los dos la deuda. Dime una cosa, ¿cuál de ellos, cuál de estos dos amará más al que le ha perdonado la deuda? Y como todos contestaríamos, pues claro, el que debía 500 denarios le va a amar más, porque sabe que tenía una deuda más grande, mucho más difícil de pagar, que hubiera sido imposible seguramente, y por esa misma razón amará más a este que le acaba de perdonar toda la deuda. Y le dice Simón: pienso que aquel a quien perdonó más, efectivamente. Y le dice Jesús: rectamente has juzgado. O sea, estás pensando bien, estás razonando bien, eso es lo correcto. Y entonces ahora le da la vuelta a la tortilla y le lanza la exhortación. Y le dice: mira, Simón, ¿ves esta mujer? La que él en su corazón estaba pensando que era una pecadora, que no debería de estar ahí. Dice: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, como era la costumbre de aquel tiempo. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas, los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste beso, como era la costumbre cuando venía un invitado a la casa. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, y aquí este versículo lo vamos a desgranar muy bien porque algunos lo entienden al revés. Dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces quiero que entiendas bien esto. No es que sus pecados le fueron perdonados por la razón de que ella amó mucho a Jesús. Es al revés. Ella pudo amar mucho a Jesús y tener esos gestos tan preciosos de lavarle los pies con sus lágrimas y con su perfume, porque ella se sabía perdonada por Jesús. Y como era una mujer pecadora,
seguramente adúltera o prostituta, o quién sabe qué cantidad de cosas que Jesús ya le había perdonado, lo que le está diciendo al fariseo es, mira, tú no me has tratado bien porque tú crees que no tienes nada que Dios tenga que perdonar. Tú te crees buena gente, buena persona. Por eso no me has tratado con honra. Pero esta me ha tratado con honra porque ya sus pecados han sido perdonados. Y esto es una demostración de gratitud que ella está teniendo, de adoración extrema que ella está teniendo. O sea, todo aquel que ha sido perdonado por Dios, dependiendo de lo que tú creas que Dios ha tenido que perdonar en tu vida, ese va a ser tu nivel de gratitud. Si tú crees que Dios solo ha tenido que perdonar en tu vida unos pecaditos pequeños, porque a mí me hace gracia, a veces en la calle, en el evangelismo, dices a la gente, ¿tú has robado algo alguna vez? Y dicen, sí, cuando era pequeño yo robé. Cuando era pequeño y antes de ayer. Como que cuando era pequeño eso ya era poquita cosa y eso era un niño y entonces... Y antes de ayer, y pagas tus impuestos y no te llevas cosas de tu lugar de trabajo y de verdad no has robado en esta semana nada, no has robado nada. Como una vez nos dijo un tipo para no enfrentar su pecado y le preguntó a Natalia, ¿tú has robado alguna vez? Y dijo, sí, muchos corazones. Sin vergüenza, no quería reconocer su pecado y salió con un chiste. Muy habilidoso, por cierto. Pero, ¿de verdad tú crees que lo que Dios te ha tenido que perdonar a ti es poco? Si tú crees eso, entonces vas a amar poco a Jesús. Y va a haber poca gratitud en tu vida. Ahora, las personas que saben el tamaño de los pecados y son conscientes de que era una deuda impagable, como el de los 500 denarios. Aquellos que saben que Jesús tuvo que sacar toda la lista de mandamientos para uno por uno pagar la culpa mía por haber infringido todos esos mandamientos, esa persona amará mucho a Dios y va a estar agradecida toda la vida. Toda la vida. Hola, ¿se fue? No. Entonces ahí vemos que la gratitud es inversamente proporcional o directamente proporcional al tamaño de los pecados que me han sido perdonados. Ahora, si tú crees que nunca has amado el dinero, si tú crees que nunca has tenido inmundicia sexual, si tú crees que Dios no tiene que perdonarte por haber codiciado a mujeres al mirarlas, si tú crees que Dios no te tiene que perdonar porque has tenido envidia de otras personas, si tú crees que Dios no te tiene que perdonar porque has acumulado dinero poniendo allí tu seguridad en lugar de ponerla en Dios, si tú crees que no te ha tenido que perdonar esas cosas, entonces poco le vas a amar. Pero los que sabemos que no podríamos estar en pie ni nuestra mirada puesta en el cielo, si no fuera porque Jesús tuvo que borrar una inmensa cantidad de pecados. Porque si la ley tiene 10 mandamientos principales, habíamos infringido 12. Todos, absolutamente. Los que sabemos eso, estamos toda la vida agradecidos a Dios. Y mira, yo no soy muy de llorar, pero las veces que he llorado estando a solas con Dios en mi cuarto, es porque me invade una sensación de ligereza, de Señor, has quitado todas mis cargas. Me has agasajado con regalos que nunca imaginé que tendría y que no merecía. Y el solo hecho de experimentar ese amor de Dios, que sé que nunca va a cesar, que sé que siempre va a estar conmigo,
Que cuando Él ha dicho, he borrado tus culpas, nunca más me acordaré de ellas. Y yo digo, pero Señor, ¿quién soy yo para que tú hayas hecho eso conmigo? Esas son las veces que yo he llorado en la presencia de Dios. Saber que el tesoro más grande, el regalo más grande que yo pudiera recibir y que no merezco, Dios me lo dio. Es una sensación tan placentera, de tanta dicha, que yo le digo a Dios, Señor, sí, el hecho de servirte, yo puedo decir, como el profeta, como Pablo, ay de mí si no lo hago, me es impuesto el servir a Dios. Pero no es una obligación de esclavitud, es una obligación de gratitud la que yo tengo con Dios. Muy bien, espero que estemos reflexionando y que estemos meditando con todas estas cosas en nuestro corazón. Quiero tocar un aspecto demasiado importante con respecto a la gracia. Y yo creo que los músicos ya pueden ir subiendo. Y es acerca de cómo luchar contra el pecado. Porque no nos podemos engañar. Hebreos 12:1 nos dice que nosotros tenemos que despojarnos de todo el pecado que nos asedia. Y muchas veces en ese intento de quitarnos el pecado de encima, estamos usando las armas equivocadas. Estamos usando la riqueza equivocada o la munición equivocada. Y esa es una batalla que puede ser muy complicada o que puede ser extraordinariamente sencilla, quitarte el pecado de tu vida. Puede ser muy complicada si yo trato de usar la ley. La ley. La ley que te dice, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Por eso hay gente que la vida cristiana se le hace pesada, porque todo el rato están pensando, yo no puedo emborracharme, yo no puedo tomar drogas, yo no puedo irme a la discoteca, yo no puedo. Y toman toda la vida cristiana, la toman como no puedo, como un conjunto de prohibiciones. Claro, ¿quién va a aguantar así? Como aquel que le dice el médico, mira, te voy a poner una dieta, y le pregunta al amigo, ¿qué tal te ha ido la dieta? Y dice, mira, la primera semana me he quitado los hidratos de carbono, los dulces y todo el alcohol. Y he perdido el 49%. Dice, ¿de qué? Dice, de las ganas de vivir. Pues así les pasa a muchos, que se toman la ley como su única estrategia para vivir la vida cristiana. Entonces, claro, no puedo ver pornografía, no puedo esto, no puedo lo otro. Y todo se les vuelve muy complicado. Y cuanto más tratan de mantenerse bien dentro de ese marco legal, más complicado se les hace la vida cristiana. Porque se dan cuenta que una y otra vez vuelven al mismo error, vuelven a repetir lo mismo, vuelven a fijarse en la prohibición. Y eso se les vuelve un complique. Ahora, la manera sencilla, ¿cuál es? La gracia de Dios. Si tú tienes gracia de Dios, tú vas a poder deshacerte del pecado de tu vida, pero mira, sin darte cuenta. Sin darte cuenta. Pero tienes que salir de la ley, de la justificación por la ley. No quiero decir que deseches la ley. La tienes que desechar solamente como método para justificarte con Dios. Pero la tienes que tener en cuenta porque la ley es santa, es justa y es buena. Dice Pablo en Romanos. No hay ninguna duda acerca de eso. Ahora, por ejemplo, en vez de no puedo, en vez de decir, es que yo soy cristiano, no puedo ir a la discoteca. En vez de eso, la gracia lo que te dice es, no necesitas ir a la discoteca, porque en Cristo estás completo, porque la gracia de Dios viene sobre tu vida. No necesitas casarte con el primero que pasa por ahí porque estás desesperado o desesperada. No necesitas eso, porque aún en la soltería Dios puede completarte.
mejor solo que mal acompañado, dice el refrán, ¿no? Entonces, el cristiano que dice, ay, no puedo ver pornografía porque entonces... No, es que no necesitas. No necesitas. La gracia te dice, no lo necesitas. Por eso Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Si tienes mi gracia, no te hace falta nada. Ni drogas, ni alcohol, ni pornografía, ni fornicar, ni adulterar, ni mirar, no te hace falta. Es que no lo necesitas. Cuando tú entiendes eso por la gracia de Dios, entonces tu alma descansa. Tu alma descansa. No necesitas estar criticando a los demás para tú quedar más alto que ellos, porque tienes tanto rechazo que necesitas como estar bajando a los demás todo el rato, señalando sus errores, criticándolos para que tú sientas que quedas por encima. No lo necesitas. La gracia de Dios, tú vas a entender la valía que tienes en Cristo, un valor incalculable, un valor impagable. No necesito pecar, sino que necesito en cada situación acudir al trono de la gracia. El cristiano que se enreda con la ley, todo el tiempo le está diciendo a Dios, Dios, ay, ya no vuelvo a ver más pornografía. Ay, Dios, ya no me vuelvo a emborrachar. Ay, Dios, ya no vuelvo a quedar con esta persona. Pero al día siguiente, a la semana siguiente, está en lo mismo, está en lo mismo. Ay, Señor, ya no lo voy a volver a hacer. Y llega un momento que dice, ¿para qué le voy a prometer a Dios algo que no puedo cumplir? Y efectivamente esa es la razón por la que tú no te puedes poner a prometerle a Dios que no vas a pecar. No te metas en ese lío, porque eres incapaz de poder asegurar eso. Totalmente eres incapaz. Ahora la gracia de Dios te dice, mira, Carlos, yo sé que en algún momento de tu camino vas a volver a tropezar, pero estate tranquilo, Carlos, yo te sigo amando, y en ese momento que caigas, mi mano se va a tender para levantarte. ¿Ah, sí, Dios? Sí, hijo mío, yo voy a estar allí. Ah, vale. Y entonces ya la amenaza del pecado ya no es tan agresiva, ya no es como, uy, si peco. Ya el pecado como que se desinfla, un globito de esos que lo dejas inflado y para el día siguiente aparece con menos aire y menos aire. Ya no es tan, ay, si peco. Ya no vas a estar pensando, ay, si peco. Más bien es, Dios me ama, Dios cuida de mí. Dios tiene cuidado de mis necesidades. Dios nunca me va a desechar. Dios nunca me va a abandonar. Y cuando menos te lo imaginas, tú ya no estás pecando. Algunos cuando oyen este tipo de predicaciones dicen, no, es que entonces lo que va a hacer es pecar todo el rato, como Dios le va a amar. No va a pecar todo el rato. Porque Pablo nos dice en Romanos, si alguno peca, se hace esclavo del pecado. ¿Cómo vas a volver a pecar así tan ligeramente? No, es todo lo contrario. En un abrir y cerrar de ojos, tú vas a dejar de estar pensando en ese pecado y vas a estar dejando, llámese pornografía, llámese adulterio, una relación ilícita, sea, lo que te parezca más difícil, drogas. Porque la gracia de Dios te va a relajar en cuanto a la lucha contra el pecado. Y eso es lo que tú necesitas, y eso es lo que nosotros necesitamos. Saber que nuestra identidad, nuestra santidad, nuestra necesidad está totalmente suplida con la multiforme gracia de Dios. Totalmente. La palabra de Dios nos dice, de gracia recibisteis, dad de gracia, en Mateo 10:8. Y creo que si todos los hijos de Dios, si todos los cristianos nos pusiéramos a practicar esto, que sabiendo que Dios me ha perdonado a mí, ahora voy yo y hago lo mismo con el de al lado, que quizá le he visto fallar, quizá le he visto defectos, quizá le he visto caer, pero en lugar de señalar, tengo que dar gracia, la misma que yo he recibido. Ahora entonces yo te animo a que esta semana
tú pongas en práctica el dar gracia. El darle a los demás lo que no merecen. ¿Serás capaz? Solamente serás capaz si primero tú recibes de Dios lo que no mereces. La salvación, el amor incondicional, el perdón de tus pecados, la restauración de todas las cosas por medio de Él. Si tú lo recibes, Dios te dice, entonces da gracia a los demás. Dale gracia, no lo merece. Ay, le voy a invitar a este, pero es que este nunca me saluda. Dale gracias, dale gracia. Invítalo a comer hoy. Dale gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mira, todo lo que tú recibes de Dios, todo lo que tú recibes de Dios, no es para ser estancado en una presa, en un pantano. No, es para que corra y le llegue a otros. Todo. En el momento que tú lo retienes, es como el maná, se estropea. Ya no dura para el día siguiente. De gracia recibisteis, dad de gracias. Para mí, una de las señales de un verdadero cristiano es cuando yo veo el caudal de gracia que tiene hacia otras personas. Cuando yo veo que si ve a alguien en un pecado, en una dificultad, que se ha equivocado tremendamente, que ha metido las patas pero como bobo, pero aún así le da gracia. No le dice, es que yo te dije, es que te lo mereces, es que a mí no me pasa esto porque yo... No, le da gracia, no la merece, pero es que tú tampoco la merecías con Dios. ¿Cuántas veces le has mentido a Dios? ¿Cuántas veces le has prometido a Dios algo y no lo has hecho? ¿O cuántas veces le prometiste a Dios no hacer algo y lo has vuelto a hacer? Pero te das cuenta que Dios te ha vuelto a dar gracia. ¿Te ha vuelto a dar gracia? ¿Te ha vuelto a dar gracia? ¿Por qué no podemos dar gracia nosotros a los demás? Mira, si tú das gracia, se acaba la murmuración en la iglesia, se acaba el chisme, se acaba la crítica, se acaba el desprecio, se acaba el orgullo, el querer quedar por encima de otros. Yo cuando oigo que alguien está murmurando de otros, hablando cosas de otros, yo digo, esta persona ni siquiera sé si habrá nacido de nuevo. Ni siquiera sé si habrá nacido de nuevo. O si será de esas 5 vírgenes que se quedan en el arrebatamiento.